Padre amado que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre sobre todas las cosas. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de estar reunidos una vez más en tu nombre para escuchar tu palabra. Instrúyenos, corrígenos y redargúyenos en este día, Padre. Que podamos ser movidos y que podamos ser corregidos por tu palabra. Purifica mis labios, purifica nuestros corazones para poder escuchar tu palabra con denuedo, para poder entender y dame la sabiduría para transmitir el mensaje que tienes para el día de hoy para nosotros. Ayúdanos, Padre, danos el discernimiento para entender y comprender tus preceptos, para saber cuando es para palabra de hombre, palabra y cuando la palabra es o viene de parte tuya, Padre. Ayúdanos en todo tiempo, guíanos y que tu espíritu nos acompañe en este momento que vamos a hablar de tu palabra. Sé tú hablando a través de nuestras vidas, alimentando nuestro ser interior, nuestro ser espiritual, y que podamos día a día crecer para ti, Padre, para cumplir con tu propósito y y con el llamado que tú nos hiciste a cada uno de nosotros. Guíanos en todo tiempo, en todo momento, te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Parashá 17. Yitro. Se traduce Yitro al español, ¿verdad? De Jetro. Se encuentra en Shemot, Éxodo 18:1 al 20:26. Ok, voy a leer en Éxodo 18, ¿verdad? Ya sabemos que lo leímos, pero voy a leer para enfatizar en unos puntos aquí y entender un poco de lo que se quiso, de lo que quiero expresar aquí. Voy a estar leyendo aquí, ¿verdad? Éxodo 18, me disculpan. Éxodo 18:1. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, de cómo el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Ahora salto al versículo 8. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Eterno había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, de todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había liberado el Eterno. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Eterno había hecho a Israel, al librarlo de las manos de los egipcios. Entonces Jetro dijo: bendito sea Adonai, que os libró de las manos de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la opresión de los egipcios. Ahora sé que Adonai es más grande que todos los dioses. Ciertamente, esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y bueno, ahí se sigue la cita, el versículo. Algo que, o sea, este no es el tema principal que voy a estar impartiendo hoy, pero son énfasis que quiero hacer. Una de las cosas que tenemos que entender en cuanto a esta porción de la Torá, nosotros como creyentes del Eterno, nosotros como hijos de Dios, tenemos que dar un testimonio al mundo de quiénes somos y quién fue el que nos llamó. Entonces, no para nosotros ser alabados, sino para que las personas alaben a Dios. Vean el ejemplo que está aquí. Jetro escuchó de las maravillas que Dios había hecho por medio de Moisés en el pueblo y por el pueblo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, cuando Jetro escucha esto, a él se le despierta como un interés. ¿Y qué hace Jetro? Por eso que escuchó, él fue y se acercó o fue a visitar a Moisés para ver si era cierto que el Eterno había hecho estas maravillas en el pueblo. Entonces, despertó una curiosidad en ello. Entonces, nosotros también, yo sé que a muchos les ha pasado que han visto el testimonio de nosotros y muchas personas se han acercado a los caminos del Eterno, a los caminos de Dios, por el testimonio que ven en muchos de nosotros. Lo digo porque me han testificado en muchas ocasiones esto. No, yo vi que esta persona cambió. Yo quería ver cuál fue ese cambio que tuvo esta persona. De hecho, por ahí hay una película que se llama Prueba de Fuego. ¿Quién la ha visto? Cuando la mujer se le acerca, le dice al hombre: yo quiero tener lo que tú tienes, algo te cambió, algo hay en ti que eres diferente. Si lo recuerdan, esa parte, esa escena, muchas personas también le sucede esto en cuanto al testimonio que damos nosotros. Yo una vez le conté acerca de mis testimonios y muchos me dicen: tú no fuiste esa persona.
Entonces, por lo menos el hermanito también dio un testimonio. Él dice, yo era vulgar, yo era grosero. Yo no me lo imagino él diciendo vulgaridades ni groserías. ¿Por qué? Porque el Eterno hizo un cambio. Entonces, pero eso tiene que ser no para nosotros alabarnos o que no, sí, yo cambié, no, sino para darle la gloria a Dios y que muchos despierten un interés de que sí hay un poder, de que sí hay se manifiesta algo que sí puede producir en nosotros un cambio. O sea, todos podemos cambiar, puede haber lo que le conocemos como un nuevo nacimiento. ¿Ok? Entonces, que nuestro testimonio, este es el punto central, que nuestro testimonio, hermano, sea motivo para que otros lleguen a los caminos del Eterno y no solamente que lleguen o lo conozcan, sino que también empiecen a ofrecer sacrificios a Él. Porque vean lo que hizo Jetro, aunque esto es casi automático, hermano. Cuando una persona llega a los caminos y conoce quién es Dios, quién es el Eterno en verdad, lo primero que hace es rendirse a sus pies. Es lo primero que hace. Entonces, pero tiene que ser cuando ellos buscan verdaderamente quién es Dios. ¿Sí? Entonces, cuando ellos llegan, ¿verdad? Estas personas por primera vez, a mí, bueno, yo llegué a los caminos por una situación que se me presentó en el matrimonio y a raíz de eso llegué ahí y empecé a conocer muchos testimonios y dije, oye, ¿verdad que Dios puede cambiar a las personas? Dios puede hacer maravillas, Dios puede hacer estos milagros. Y entonces yo decidí, bueno, si Él puede hacer, yo también quiero adquirir de Él estas maravillas en mi vida. Entonces, y eso me hizo a mí entregarme a Dios y seguir por este camino. Y hasta el día de hoy, bueno, ya son 16 años, hermano, para la gloria de Dios. Y pienso mantenerme firme hasta que Él me lo permita. Y bueno, y que me cuide y nos proteja a cada uno de nosotros de no caer. Amén. Cuidarnos de esto, pero que nuestro testimonio sea motivo de que otros lleguen a los caminos. Seguimos, ¿verdad? Con otro punto. En Éxodo 18, del 13 al 27, vemos el consejo que Jetro le da a Moisés. Entonces dice, Jetro observó cómo Moisés atendía los asuntos del pueblo desde la mañana hasta la tarde y le ofrecen consejos antes que termine desgastándose. Algo que quiero aclarar aquí, ¿verdad? Jetro vio todo el trabajo que estaba haciendo Moisés y él dijo, no, este hombre se está desgastando, ve lo que estás haciendo y él le da un consejo, ahorita vamos a leer la cita y él le da un consejo. ¿Cuál fue el consejo? Que para que no se desgastara, hermano, créanme que no es fácil llevar un pueblo, ¿ok? Él más adelante, bueno, dice que nombró personas de 1000, de 100, de 50 y de 10. Entonces, no todos estamos en la capacidad de atender grupos pequeños o grupos grandes. Todos tenemos diferentes capacidades en este sentido. Yo conozco personas que tienen congregaciones de hasta 3000 personas y están ahí, bueno, no sé si los atenderá todo, pero yo creo que no debe ser tan fácil. Aunque yo creo que es más difícil atender un grupo pequeño porque los conoces a toditos. Entonces tienes que manejar primero con los problemas personales y después también con las situaciones que tiene también el pueblo. Como dicen por ahí, ¿verdad? Pueblo pequeño, problema grande. Pero bueno, ese es un dicho un tanto mundano. Ahora, seguimos leyendo aquí. Ahora escúchame, aquí vemos el consejo que Jetro le da a Moisés. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Y enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino que deben de andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y pondrá sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Aquí vemos el consejo de la que Jetro le da a Moisés y una de las cosas que le dice, enséñales el camino por el cual debes andar. Este es un mandamiento, hermano, que está bien plasmado en la Torá. Para nosotros, como padres, y también para las personas que fueron llamados al liderazgo. ¿Cuál es el trabajo nosotros? Porque si bien nosotros no somos líderes de una congregación, somos líderes en nuestros hogares. Entonces, nuestra primera comunidad es el hogar. Nuestra primera asamblea o el primer lugar donde nosotros tenemos que practicar este mandamiento o esta instrucción es dentro del hogar, ¿ok? O sea, nosotros tenemos que enseñar a los jóvenes, a los muchachos, a que conozcan el camino por el cual deben de andar, a que conozcan los preceptos de Dios. Amén. Entonces, otra cosa que tenemos que ver aquí, hermano, no todos están capacitados para llevar un liderazgo.
pero últimamente se han visto en congregaciones, en asambleas, el llamado de liderazgo de personas simplemente por un favoritismo, porque es familia mía, porque es mi amigo, aunque yo sé que no esté preparado, él va a hacer lo que yo diga, porque siempre nos ponemos de acuerdo, pero resulta ser que la persona no está totalmente llena del conocimiento de la palabra. Y son personas que lo eligen simplemente porque es el que me cae bien, porque es el con el que me llevo mejor. Y esto se ha visto mucho en las congregaciones. Llamados de hombres, no son llamados divinos. Otra cosa que tenemos que ver son las características que tienen que tener dichos hombres, ¿verdad? Cuando en el libro de Hechos 6, ellos, los apóstoles, ¿verdad? Vean que los apóstoles estaban pasando por una situación semejante a la de Moisés. Ellos estaban que atendiendo a todo el pueblo, o sea, los quehaceres, la palabra. Entonces, y en un momento llegaron y razonaron, no es bueno lo que estamos haciendo. Vamos a elegir entre nosotros hombres sabios que se encarguen de esto y nosotros continuamos enseñando la palabra y llevando el mensaje. Entonces vamos a leer la cita. Hechos 6:2 dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Vean esto, lo mismo le estaba sucediendo a Moisés. Moisés por estar sentado todo el día con el pueblo, ¿creen ustedes que tenía comunión o algún momento de encuentro con el Padre? O estaba aquí con el pueblo o tenía un espacio para estar con el Padre. ¿Sí lo están viendo? Entonces, por atender a un pueblo, hermano, porque él pasaba todo el día. En la versión mía dice desde la mañana hasta el atardecer. En la versión que leímos de la Torah dice desde la mañana hasta la noche. O sea, pasaba todo el día. ¿En qué momento ese hombre tenía comunión o en qué momento podía tener un encuentro con Dios? ¿Sí lo estamos viendo? ¿O en qué momento tenía un momento de libertad, hablando de un descanso personal para él? El hombre se iba a terminar desgastando, mis amados. Entonces no es fácil llevar un pueblo y mucho menos cuando estás ahí de lleno. Yo admiro, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por estos líderes, pastores, ¿verdad? Que día y noche están constantemente presentes y disponibles para cada uno de nosotros. O sea, hay que orar por nuestros líderes, mis amados. La carga que ellos llevan no es fácil. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que aparte que se meten en la vida, no es que se meten a propósito, sino que con el fin o con el sentido de querer ayudar a las personas, ¿ok? Eso tiene que hacerse parte de nosotros, estos líderes, ¿verdad? No es que se meten a propósito, muchas veces somos nosotros los que lo atraemos, lo que lo atraemos también. Sí. Sin querer queriendo. No es que sean metiches ni nada. Bueno, ellos lo hacen por un bien, mi amado, porque ellos se preocupan por nosotros, ¿verdad? Y se preocupan por el bien o por el bienestar o por el camino que estamos andando. Y la idea es que así como ellos se guardan, nosotros también nos guardemos. Muchos de los líderes son buenos ejemplos para nuestras vidas. Hay otros líderes que, bueno, lamentablemente no dan el buen testimonio. Pero se trata de esto, pues, o sea, tenemos que orar mucho por nuestros líderes. Y estos líderes, ¿verdad? Tienen que tener también la capacidad de saber a quién van a colocar como ayudantes, ¿verdad? A quién van a colocar para que los apoyen, a quién, o sea, no pueden colocar a cualquier persona. He visto congregaciones, hermanos, de algún punto destruido o de algún punto que se terminan dividiendo porque los líderes eligen a otros líderes y estos otros líderes terminan llevándose a la mitad de la congregación. Entonces, aparte de los que se levantan por ahí, que no son llamados y entonces ellos sienten como que sí, yo tengo el llamado, entonces en vez de armar una congregación, una comunidad nueva, se llevan la mitad de... Hay que tener mucho cuidado de estos líderes, ¿verdad? Y de estas personas. Y si usted se encuentra con una persona así, no lo siga, hermano, ¿yo? No lo siga. Aparte, a cambio de que haya sido el Eterno que le dé una revelación divina y usted dice, bueno, sí, tengo que... Porque nosotros hemos salido de muchas congregaciones, hablando de mi persona, pero yo no me llevo a nadie. De hecho, cuando salgo solo, sin intenciones de llevarme a nadie y sin intenciones de seguir a más nadie. Entonces, mayormente, las divisiones vienen, pero se llevan a la mitad de las personas y todo esto. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que no todos estamos capacitados para ser líderes, no todos estamos capacitados para el liderazgo. Ahora, sin embargo, en nuestros hogares sí, porque somos una autoridad. Por otro lado, hablando de esto, ¿verdad? Tenemos que hablar un poquito de la autoridad. El consejo se lo da Jetro a Moisés, pero en este caso
el que tenía la autoridad, si bien los dos tenían autoridad, Moisés tenía una autoridad sobre el pueblo. Entonces Moisés, si bien es una instrucción que no está plasmada en la Torah como un mandamiento directo a seguir, es un mandamiento que está, o una instrucción que está ahí presente para nosotros poder ser buenos dirigentes dentro de una congregación, o sea, para no desgastarnos nosotros mismos. Algo que yo tengo entendido y algo que he conocido y algo que sé, mi amado, es que si una persona se va a encargar de una congregación, el padre le va a colocar otras personas, tanto hombres y mujeres, para que sean colaboradores de este líder, para que este líder no se termine desgastando. Entonces vean que Moisés, ¿verdad?, llamó a un grupo de personas, y ese grupo de personas que tenían ellos también se le impartió el mismo espíritu, ¿verdad? Y también eran conocedores de la palabra, también eran temerosos de Dios. Y yo estoy seguro que así como Moisés encontró este grupo de personas, y así como los apóstoles también consiguieron este grupo de personas en los que estaba Esteban presente ahí, que fueron personas escogidas principalmente por Dios, ¿verdad? También estaban ahí con motivo de ayudar a aquellos que estaban presentando las buenas o llevando las buenas nuevas de salvación. Estas personas son elegidas, tenemos que ver las características. Vean que las mismas características que escogió Moisés fueron las mismas características que escogieron ellos, porque ellos estaban basando en los escritos de la Torá, ¿ok? O sea, tenemos que tener eso en cuenta. No fue que ellos inventaron, no, la Torá me dice, así como en aquel tiempo Jetro aconsejó a Moisés, vamos a usar el mismo ejemplo para escoger nosotros personas también. Si lo estamos viendo, o sea, ellos las cosas que hacían se basaban en las enseñanzas de la Torá, o en las cosas que estaban escritas. Seguimos aquí. Claro, totalmente eso, totalmente. O sea, cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu de Santidad, por el Espíritu Santo, créanme que las cosas nos van a salir bien, y va a seguir todo va a salir según su voluntad y según su propósito, ¿ok? Que tenemos que entender esto. Ya yo iba a voltear para la pantalla. Ok, seguimos aquí. Algo que tenemos que ver, ¿verdad? Brincamos al al capítulo 19, que aquí antes yo me voy a enfocar un poquito más en la enseñanza. Solo quería hacer estos énfasis aquí en la primera parte. Y leemos aquí en el versículo 19. Ok. El Eterno dijo a Moisés, estoy leyendo 19:10. El Eterno dijo a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque en el tercer día el Eterno descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahí brinqué, leí 10 y 11 y brinqué al 16. Ahora 17 y 18. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el pueblo de Sinaí, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Ok, aquí yo quiero explicar algo en cuanto a esto. Primero que todo fue un acontecimiento, hermanos, que marcó un antes y un después. Ok, si nosotros vamos a explicar un poquito aquí de qué fue ese antes y qué fue el después. Ellos eran un pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Pero todavía no existía un compromiso claro entre quiénes eran ellos y quién era Dios. Entonces vamos a ver aquí, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios aquí? Estaba preparando un pueblo para un pacto, ¿ok? Por eso fue que fue necesario que salieran al desierto y no que fueran directos por el camino más corto a la tierra prometida. Ellos necesitaban ser preparados en este camino. Y aquí se desprende una enseñanza, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que es la ketubá. O sea, no sé si conocen lo que es la ketubá o el pacto matrimonial. Algo que quiero aclarar aquí antes de entrar en esto. Voy a hablar de un poquito de una cultura y después entro en el tema para que entiendan un poquito este contexto aquí. El pacto matrimonial, ¿verdad? Es un contrato que se establecía con derechos. O sea, se establecían unos derechos, ¿verdad? Unas normas y unas obligaciones entre el esposo y la esposa. O sea, había obligaciones para ambos. O sea, no era que yo como esposo, yo te obligo a ti, tú tienes que cumplir con esto, y yo me quedo como que, bueno, yo hago lo que me dé la gana. No, habían preceptos tanto para la esposa como para el esposo.
Otra cosa que vemos aquí en este pacto matrimonial es que era un pacto que se firmaba por ambos. Tanto el esposo como la esposa tenían que firmar el pacto. En aquellos tiempos, no sé cómo lo hacían, en el caso del pueblo lo hicieron con sangre, ¿ok? Hablando de lo que es el pacto divino. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Y en el caso de nosotros sabemos que cuando nos estamos casando, ambos colocan una firma. Y aparte de eso, también hay testigos que también firman. Firmado por testigos y leído durante la ceremonia. O sea, las normas que están en este pacto se acostumbra siempre, mira, bueno, ustedes se van a casar y las normas del casamiento son estas. O sea, a todos se nos dice eso y la amarás hasta que a la muerte los separe y muchos mandamientos que hay ahí, ¿ok? La razón de los testigos es que ellos son, bueno, como valga la redundancia, testigos de que ustedes están haciendo un pacto y se están comprometiendo el uno con el otro a cumplir con los preceptos o las normas que están en ese contrato que se está haciendo. Y la intención de firmar es proteger tanto a uno como al otro, ¿ok? Tanto a uno como al otro de lo que se está firmando, hablando de la parte legal. Y bueno, en ese contrato todo es detallado, hermanos, de una manera específica para que ambos puedan entender lo que se está haciendo. De aquí se parte, vamos a hacer un paréntesis, una enseñanza un poquito acerca de lo que es el bautismo que se habló la semana, o la sumersión, la tevilá, de lo que se habló la semana pasada, ¿verdad? Que no es bueno que cualquier persona que llegue y quiera bautizar sea bautizada enseguida, porque no sabe qué compromiso está haciendo. Si lo estamos viendo. Cuando nosotros hacemos ese compromiso, eso es sumergido, estamos entrando en un pacto con Dios. Estamos entrando en un pacto, pero entonces entramos al pacto, pero ni siquiera sabemos cuáles son las normas de ese pacto. Ni siquiera sabemos qué es lo que nos corresponde a nosotros para cumplir con ese pacto. Entonces vemos personas que se bautizan, que después se dan como si nada porque nunca entendieron. Entonces es necesario, ¿verdad? Así como lo vimos en el caso de Cornelio, ellos no eran desconocedores de la palabra, ellos venían estudiando ya la palabra y por eso fue que ellos también fueron bautizados, así como el eunuco con Felipe. O sea, ellos ya venían con un conocimiento antes de ser bautizados. Entonces es necesario que nosotros conozcamos antes de yo entrar en un pacto o antes de entrar en un contrato. Si a mí me dan un contrato hablando de una sociedad, yo primero tengo que ver, o sea, déjame ver para ver si me conviene el contrato, si me conviene estar en firmar ese pacto. En cierto sentido, no, porque la circuncisión primero tenía que ver con el corte del prepucio y era una marca que iba en el cuerpo de la persona. Pero la circuncisión tiene que ver principalmente con el pueblo o los descendientes de Abraham, legítimos, o sea, aquellas personas que pertenecían a la descendencia de él. Nosotros no sabemos si somos o no somos descendientes, por lo tanto, esa parte de la circuncisión no podemos tomarla como que sí, es a la ligera, vamos a hacernos circuncidar, porque primeramente, ¿qué dice la palabra de la circuncisión? Si tú te circuncidas, estás atado a cumplir toda la Torá. ¿Me entiendes? Pero conocemos toda la Torá, conocemos todos los mandamientos, entonces para yo evitar comprometerme de más, sin conocimiento no me la hago. ¿Sí me entiendes? Hasta que el Eterno me revele si me la tengo que hacer o no. Pero por los momentos no, ¿ok? Es una señal del pacto, pero no es la firma como tal, ¿ok? Eso. Esto viene por revelación divina para muchos, hermanos. Que se quiera circuncidar, no pasa nada, se puede circuncidar, pero o sea, cumpla, porque es un pacto, es un compromiso que usted está haciendo, ¿ok? O sea, tenemos que conocer y entender que el compromiso tiene que ser con entendimiento, con conocimiento, ¿ok? O sea, si es por salud no pasa nada, pero cuando lo hacemos sabiendo que es un mandamiento y que esto nos va a atar a la Torá, a todos los mandamientos, bueno, ya hay que ser más cuidadosos con esto. Ahora bien, vamos a leer aquí en el Éxodo 19, ¿verdad? Unos versículos que tienen que ver con lo que es el llamado al pacto, ¿verdad? El llamado que le hace el Eterno al pueblo de Israel para que entre en el pacto. Y vean esto, ya ustedes lo van a ver como que no fue así como que, mira, ustedes tienen que venir y entrar en el pacto. No, no. Él les hizo una pregunta y el pueblo respondió de una manera, o sea, a nosotros también se nos tiene que hacer esta pregunta. De hecho, casi todos cuando llegamos a la creencia, ¿verdad?
A nosotros también se nos hicieron una pregunta: ¿quieres bautizarte? ¿De verdad quieres recibir al Señor como tu Salvador? ¿Quieres recibir al Mesías como tu Señor y Salvador? ¿Sí lo recuerdan? Pero, ¿qué sucede? Que si bien ellos nos hacen la pregunta, no nos dijeron qué normas habían para nosotros cumplir con este pacto. Entonces, por eso es que es necesario tener unas enseñanzas previas. Mira, está bien, tú quieres adquirir un pacto, pero el pacto que quieres adquirir tiene estas normas. Y se le enseñan las normas. Ahora, después que se le enseñan las normas, ahora después le hace la pregunta: ¿de verdad quieres adquirir el pacto? ¿Sí lo estamos viendo? O sea, es necesario tener un conocimiento antes de entrar en el pacto. Porque imagínense ustedes que en el pacto salga una cláusula ahí, o la letra chiquita como quien dice: bueno, yo voy a ser tu esposo, pero yo puedo tomar las esposas que yo quiero. Y usted firma ahí sin leer. O sea, ¿qué es eso? ¿Sí me entiendes? O yo te puedo votar cuando me dé la gana sin que tú patalees, algo así. Pues me disculpan la palabra tan coloquial. Pero sucede en estos muchos casos que, o sea, no entramos en un pacto sin saber lo que puede traer. Y cuando entramos en un pacto sin saber las consecuencias o sin saber los mandamientos, podemos adquirir consecuencias en nuestras vidas, hermano, que pueden ser devastadores. ¿Oyeron? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Créanme que muchos de nosotros entramos en pactos sin saber y ha traído para nuestras vidas consecuencias. Y aquí entra otra enseñanza más que la vamos a ver más adelante, que tiene que ver con nuestros muchachos y nuestros hijos. Tenemos que adiestrarlos y guiarlos a ellos por el camino para que no cometan los errores que muchos de nosotros hemos cometido, ¿ok? Ahora pues, leo aquí, Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vean que aquí hay un primer mandamiento. Si ustedes escuchan mi voz, ¿verdad? Y guardan, o sea, todos los mandamientos que él está dando, ustedes serán mi especial tesoro. Vean que hay una condición. Entonces vemos que no, nosotros somos el especial, ¿cómo es que el pueblo de Dios? Ya va, pero ustedes están cumpliendo con los mandamientos de él, ustedes están escuchando la voz. Sí lo estamos viendo. Entonces, queremos ser el pueblo de Dios, pero no queremos obedecer. Queremos ser el pueblo de Dios, pero no queremos escuchar. Entonces, ahí, si bien pudimos haber entrado en el pacto, ya nosotros mismos rompimos el pacto, porque estamos irrumpiendo o estamos incumpliendo con una de las normas de este pacto. ¿Estamos viendo? Entonces dice más abajo, el número 6: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Eterno había mandado. Entonces vean que Moisés llama al pueblo o a los ancianos, le explica a ellos, le da la palabra y después ellos se encargan de esparcir la palabra por todo el pueblo. Entonces le da la palabra. Entonces vean en el versículo 8 como dice: y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron: haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Y llevó Moisés al Eterno las palabras del pueblo. Vean esto, sí, vamos a hacer todo lo que, pero esas palabras llegaron al Eterno. Ellos se comprometieron, en este momento se comprometieron, mas todavía no habían sellado el pacto, ¿ok? Tenemos que tener eso en cuenta. El pacto se sella cuando se sacrifica el cordero o el novillo, y con la sangre ellos rocían al pueblo, que lo vamos a ver más adelante. Pero vean que ellos en este momento se comprometen. Algo que sucede, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que es el matrimonio en cuanto a la asamblea y la comunidad y nuestro Dios, ¿sí? Vamos a hablar un poquito aquí, un paréntesis, hablando de una cultura que se ve en estos países del otro lado del mundo. Hay una cultura donde el padre del muchacho, él es el que se encarga de escoger a la novia para el muchacho. Y en ese cuando él va a la casa o a la familia de esta muchacha que está escogiendo, él primero detalla qué clase de familia es, detalla qué clase de persona es la muchacha que se va a casar, y él hace un pacto con esta familia. El padre del muchacho, ojo, no es el muchacho, es el padre del muchacho. Y aquí vamos a entender algo en cuanto al padre y a Yeshua, ¿ok? Tenemos que ver esto. Si bien el padre es el que hace el pacto, esta muchacha no se va a casar con el padre, se va a casar es con el hijo del que está haciendo el pacto. ¿Sí lo estamos viendo? Pero el padre en este sentido le dice a la familia de la muchacha: yo te voy a proveer todo lo necesario para que ella se mantenga casta, para que ella se mantenga pura, para que no le falte nada, ¿ok? Con sangre también. Y esa es la prueba de que la muchacha se mantuvo
pura, se guardó para el novio. Entonces tenemos que entender esto. Cuando se habla en el Apocalipsis de las bodas, no se habla de las bodas del Padre, se habla de las bodas del Cordero, ¿ok? Tenemos que entender eso. La boda es con el Hijo. Nuestro compromiso, si bien es con el Hijo, también es un pacto que estamos haciendo con el Padre. Yo me comprometo contigo a mantenerme pura como asamblea, como esposa, para tu Hijo, ¿ok? Tenemos que entender eso. O sea, el compromiso, el pacto lo hace el Padre porque son las bodas del Cordero. Ajá. Entonces leemos aquí en Éxodo 24, me adelantaré un poquito a la otra paracha, dice, y Moisés, vean esto, ya vimos que ellos se comprometieron y dijeron, sí, haremos todo lo que está establecido en la Torá o en el pacto o en las palabras que tú nos has dado. De hecho, todavía no habían recibido las 10 palabras o los 10 mandamientos como se conocen, pero ya habían recibido instrucciones de parte del Eterno por medio de Moisés. En el 24 ya se le había dado una serie de reglamentos, de instrucciones, normas y preceptos al pueblo. Y entonces Moisés vino, ¿verdad? Como yo le decía ante la ketubá o el pacto matrimonial, hay unas cláusulas que ya se leían delante del pueblo o delante de la persona que iban a adquirir el compromiso para después estar, bueno, si estoy de acuerdo y firmo. Bueno, si estoy de acuerdo y firmo, ¿ok? Entonces, ¿quién firmaba primero? ¿Quién firma primero? El hombre. ¿Y quién firma después? La mujer. Hablando es el mismo modelo, mis amados, el mismo modelo. En un pacto matrimonial, ¿quién firma primero? El hombre, ¿sí o no? Y después firma la mujer, ¿ok? De hecho, al hombre se le pregunta, ¿estás de acuerdo? Si la tomas como esposa, y le preguntan primero al hombre y después le preguntan a la mujer. En este caso, ese modelo sale de aquí de la Torá, hermano. Créanme que sale de la Torá. Y vamos a verlo aquí. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras todas las palabras del Eterno y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz, sí, haremos todo lo que el Eterno ha dicho por segunda vez. O sea, no sé si les ha pasado que te quieres casar conmigo, sí, depende, en serio te quieres casar conmigo, o sea, como que ve el compromiso que vas a adquirir. ¿De verdad te quieres casar conmigo? No sé cuántas veces se le preguntó a ustedes, de verdad, o sea, de verdad nos hemos casado, X. Entonces dice, en el versículo 4, 24:4, dice, y Moisés escribió todas las palabras del Eterno. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque ellos eran la esposa, o sea, las 12 tribus venían siendo la esposa en este momento, o la prometida. Y envió, o la novia, y envió jóvenes de todos los hijos de Israel, que ofrecieran holocaustos y sacrificios, novillos como ofrendas de paz al Eterno. Ahora vean esto, ellos hacen los sacrificios, y estos sacrificios, vean lo que hacen. Moisés tomó la mitad de la sangre, la mitad, ¿verdad? Y la puso en vasijas. Y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. ¿Quién está en el altar? El Eterno, Dios, el Padre. Por lo tanto, cuando Moisés rocía la sangre sobre el altar, él estaba firmando por Dios. Él estaba firmando el pacto con sangre. ¿Sí lo estamos viendo? Ahora ya firmó el padre, ya firmó el novio, aunque en este caso él no es el novio. Por eso le hice el énfasis anteriormente, pero es la persona que está haciendo, bueno, la persona no, es el que está haciendo el pacto con la novia, ¿ok? Él está firmando o se está comprometiendo de que si yo voy a cumplir con mi parte que me corresponde. Eso es lo que está diciendo en ese pacto. Cuando él llega y rocian el altar con la sangre, ahí Moisés estaba firmando por el Padre, estaba firmando el pacto. Luego tomó, estoy leyendo el versículo 7, 24:7 de Éxodo, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, entonces, ¿qué leyó a oídos del pueblo? ¿Qué leyó? Entonces, y tomó luego el libro del pacto, el contrato, el rollo, el contrato con las normas, con las reglas, y lo leyó al pueblo. Mira, ya él firmó. Ahora, las normas son estas para, si quieres comprometerte con él, quieres entrar estas son las normas. Y le leyó otra vez, nuevamente, todas las normas que estaban en el pacto. ¿Y qué respondió el pueblo? Y ellos dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho, haremos y obedeceremos. ¿Cuántos de nosotros hicieron un pacto con Dios? Tenemos que, hermano, o sea, sentarnos a meditar en esto, o sea, meditemos en esto. ¿Qué pacto hice con Dios? ¿A qué estoy comprometido yo como asamblea, como comunidad y como hijo? Porque también tenemos pacto como hijo, tenemos pacto como esposa, como comunidad, ¿ok? Claro, también eso tiene que ver
conociendo de quién procede el pacto, de quién procede el contrato que vamos a firmar. Pero tenemos que saber que el que hizo el pacto con nosotros es un Dios que no falla, un Dios que es fiel, un Dios que es justo, un Dios que es recto. ¿Sí lo estamos viendo? Por lo tanto, yo me comprometo, yo firmo simplemente a obedecer, porque uno de los primeros mandamientos es la obediencia, hermano. O sea, estamos llamados a la obediencia. Si nosotros obedecemos esto, después, como dice nuestro hermano, en el camino vamos a ir entendiendo muchas cosas y vamos a ir comprendiendo muchas cosas y vamos a colocar en práctica todos estos mandamientos que hemos venido. Porque nosotros cuando nos estamos casando, ¿verdad? Sí, yo lo acepto ya con mi esposa sin saber todo lo que va a venir después en el matrimonio. ¿Por qué se ríen? Y vean que después, o sea, en el momento que firmamos no entendimos, ahí están los mandamientos, y están las reglas, y lo amarás en la enfermedad, en la escasez, en la salud, en la abundancia, o sea, ahí están los mandamientos en el contrato. Pero después cuando uno está en la casa, que uno ve con la cuestión como es, oye, yo firme eso. Oye, yo hubiese sabido eso, no firmo. ¿Sí me entienden? Pero están ahí, pero son cosas que se aprenden en el camino. Y lo mismo pasa con la Torá, mis amados. Si nosotros conocemos, ¿verdad?, quién es Dios, o sea, ¿por qué no firmar? O sea, sabemos que es un Dios justo, o sea, sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros y que Él no se va a aprovechar porque no es corrupto. O sea, lo que está aquí escrito es justo para Él como para nosotros también. ¿Sí me entiende? Y de hecho nos favorece más a nosotros que a Él. O sea, tenemos que entender esto. Entonces, ¿por qué no firmamos? Firmamos ahí y cuando vamos caminando vamos aprendiendo todas las cosas que debemos hacer porque nos va guiando por el camino. Él es un Padre amoroso, Él es un Dios justo, Él es un Rey que no es corrupto. ¿Sí me entiendes? O sea, Él tiene todas las buenas cualidades para que nosotros podamos confiar plenamente en Él. Amén. Entonces, bueno, aquí vemos, vuelvo a leer el 7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, le dio todas las instrucciones y todas las normas que estaban en el pacto. Y ellos dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho, haremos y obedeceremos por tercera vez. Si lo estamos viendo, ya esta es la tercera vez, o sea, como que confirma, reconfirma y otra vez vuelve a confirmar otra vez. O sea, ¿estás seguro? O sea, el pueblo dijo, sí, vamos a aceptar todo. Ya después, bueno, conocemos la historia. Pero no estamos ajenos a esto, hermano. Nosotros también a veces cometemos ciertos errores y tendemos a romper las reglas o a romper con este pacto. Entonces, que el Padre nos ayuda a mantenernos dentro del pacto y dentro de las normas establecidas por Él. Amén. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. ¿Quién está filmando aquí ahora? El pueblo, la novia. ¿Sí lo estamos viendo? O sea, primero se firma en el altar y después el resto de la sangre que había sido guardada en la vasija lo agarra. O sea, ahora, bueno, ya aceptaron, ahora vamos a firmar. Entonces, ellos estaban ahí sellando el pacto que estaban haciendo con el Eterno, ¿ok? Y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con nosotros, según todas estas palabras. Ahora, algo que tenemos que entender, este pacto, hermano, si bien fue con el pueblo de Israel, este pacto alcanzó a todas las naciones por medio de Yeshua, nuestro Salvador, ¿ok? Entonces, su sangre también selló este mismo pacto. Ahora, queda de parte de nosotros hacer sacrificios, no de sangre, porque ya él derramó su sangre, pero sí hacer sacrificios que en cierto sentido puedan sellar ese pacto con él. ¿Y cuál es el sacrificio? El primer sacrificio que tenemos que hacer es la obediencia. O sea, tú sabes lo difícil que es obedecer. O sea, es bien, o sea, no, eso es fácil, no, es difícil obedecer, mi amado. Sí, y más en esta parte del mundo que estamos nosotros. Sí, fuimos creando desobediencia y se nos ha tallado, hermano. La desobediencia nos ha tallado y nosotros tenemos que agarrar la lija, por eso es que es doloroso y quitar esa talla. ¿Sabes lo que es talla largo cuando agarran la silla y le hacen el dibujito? Usted sabe todo lo que tienen que hacer para quitar ese dibujo de una silla. O sea, tienen que desgastar, tienen que lijar, tienen que hacer un trabajo que es bastante fuerte y bastante doloroso para nosotros en ese sentido. Entonces, no es fácil, hermano, pero estamos llamados a cumplir con los mandamientos que el Eterno, ¿verdad?, estableció en su palabra. Ahora, hablando de lo que son los jóvenes y los muchachos en este sentido, nosotros como padres, hermano, tenemos que velar por su futuro.
Entonces, ¿qué sucede? Ellos más adelante van a adquirir un pacto o este tipo de pacto, estoy haciendo un paréntesis aquí, un tipo de pacto con otras personas. O sea, así como nosotros lo adquirimos en algún momento que yo me casé con una mujer o sea, las mujeres se casaron con un hombre y después ustedes saben toda la vivencia que hubo en ese entorno del hogar. Nosotros tenemos que velar por nuestros muchachos. En esta parte del mundo, el muchacho se casa porque le gustó la muchacha, o la muchacha se casó porque le gustó al muchacho, pero no es porque el muchacho sea bonito, no es porque sea temeroso, no, porque tiene una moto. Sí lo estamos viendo, sí, eso pasa, hermano, eso está pasando. No, porque me gusta su forma de ser, porque me gusta el tatuaje que tiene, o sea, sin importar qué clase de personas son las que, con las que se están comprometiendo. Por otro lado, se ha enseñado también en esta cultura, bueno, come y después ve, si te gusta te quedas, si no, te buscas a otro. Entonces tenemos que tener cuidado porque las redes sociales están atacando las mentes de nuestros jóvenes, mis amados. Las redes sociales están absorbiendo todas las enseñanzas bíblicas, las están llevando, o sea, totalmente un vuelco, o sea, y la están pisoteando, todos los mandamientos los están pisoteando. Pues resulta ser que por el pacto que nosotros hicimos con Dios, nuestros hijos, por medio de nosotros, también entran en un pacto. Entonces, por lo tanto, con nosotros como autoridad, estamos llamados a velar por ellos y por el cuidado de ellos, como padres y como madres que somos, como autoridad dentro del hogar. Si mi hijo falla, hermano, no, que él tomó su decisión, claro, ya tomó su decisión más adelante, pero hay que ver por qué tomó esa decisión, vamos a ver los antecedentes. ¿Qué clase de padre fuiste tú? ¿Qué clase de madre fuiste tú? Porque si tú no tienes culpa, como Pilato, te lava las manos. Pero si tú fuiste la causa de que ese muchacho te pelea, créanme que te van a pedir cuenta por tus hijos. Ahí empieza el primer liderazgo por la casa. Entonces tenemos que ser muy centrados en esto a la hora de adiestrar o enseñar y corregir a nuestros muchachos, ¿oyeron? Entonces tengamos mucho cuidado con esto, porque ellos son la generación de relevo. Ahora imagínense si nosotros venimos de soledad y ellos vienen peor que nosotros, o sea, ¿qué podemos esperar? Ellos heredan, hermano, ellos ven los ejemplos nuestros. Entonces, sí, eso, va. Cuando lo haga de grande ya no va a hacer. No, y nosotros vamos a cosechar eso, porque nosotros terminamos cosechando las cosas que hacen, y es doloroso. De hecho, el mismo libro de Proverbios digo que dice que el muchacho desobediente es deshonra para la madre, y también es una vergüenza para el padre. Imagínense ustedes. Entonces, ¿por qué vamos a hacer? Vamos a tratar de adiestrar a nuestros muchachos a que ellos sigan el camino. Yo sé que no es fácil, hermano, por lo menos lo que tienen de divisiones en cuanto a los padres, porque en el caso mío yo le enseño algo a mi hijo y la mamá le enseña todo lo contrario. ¿Sí me entienden? Entonces, mira, tienes que cuidarte, anda, prueba para que aprenda, o sea, ¿qué es eso? ¿Sí me entiendes? Entonces, hay una lucha ahí, pues, ¿me entiendes? Ahora, cuando hay familias, cuando está el hogar, o sea, es más fácil llevar esto, pero tenemos que centrarnos y no hacernos los descuidados en esto, mis amados. Ellos van a absorber todo y ellos van a seguir nuestros ejemplos. Tanto así, mira, yo conozco una muchacha por allá que ella se casó con un muchacho y el muchacho tiene las mismas características que el papá de la muchacha. Pero no es porque ella esté enamorada de su papá, sin nada, sino que ella vio el buen ejemplo que era su papá y ella quería que, o sea, yo quiero también un hombre que sea como mi papá, el hombre, un muchacho tranquilo, un muchacho calmado, un muchacho trabajador. Sí lo estamos viendo. Entonces, tenemos que ver eso. Es importante el modelo, ok. Muy bien. Ahora vamos a ver algo aquí. Nosotros, ¿verdad? Cierro paréntesis. Nosotros adquirimos un pacto, ¿sí o no? En este sentido voy a hablar, no voy a hablar de los mandamientos, ¿verdad? Que ya es la parte, esta es la parte final, no voy a hablar de los mandamientos, pero voy a hablar de unas reglas o ciertas normas que los apóstoles, inclusive Yeshua, ¿verdad? Nos dejó para el buen cumplimiento o para la buena obediencia a los mandamientos. Les explico lo que les estoy queriendo decir. Por lo menos yo les digo, hay un mandamiento que dice no matarás, ¿sí? Pero resulta ser que yo me deleito en asesinar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que salir del grupo de personas con quien me reúno, porque ellos son influencia para yo hacer la fechoría, ¿sí? Eso, entonces, lo otro, si yo soy acostumbrado a cargar un arma encima, sea blanca, sea de fuego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Deshacerme del arma. Si lo estamos viendo, cuando yo me alejo del grupo y me deshago del arma, estoy cumpliendo con ciertas normas para cumplir un mandamiento el mandamiento de no asesinar. ¿Sí lo estamos viendo? Ahora, y lo mismo sucede con muchos mandamientos. Por eso es que si bien la ley se desprende de uno, de este uno salen dos, ¿verdad? De aquí se desglosan una cantidad de mandamientos, normas y preceptos, hermanos, que nos van a ayudar a cumplir con el mandamiento principal.
Sí lo estamos viendo, pero eso es que cuando decían, no es que fue abolido, no, sino que hay ciertas normas, reglas y preceptos para nosotros poder cumplir esto para que se nos haga más fácil cumplir. Entonces, una de las reglas, que lo tengo por aquí anotado, ¿verdad? Es el alentarnos los unos a los otros. Vean esto. Hay un mandamiento, por eso es que le puse el mandamiento. ¿Cuál es cuál es el mandamiento? Que si yo lo cumplo, cumplo con toda la Torah. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo quiero cumplir toda la Torah. Yo quiero ser obediente en cuanto a este mandamiento o a este precepto que Dios me dejó a mí. ¿Cuántos quieren cumplir con este mandamiento? Ahora vamos a ponernos a prueba. Sin responder nada, ustedes mismos examínense, hagan introspección, revísense, ¿verdad? Y apliquen estas normas a sus vidas o estas instrucciones que los apóstoles dejaron aquí. Algo que tenemos que entender también es que los apóstoles, ellos no enseñaron nada que no estuviera en la Torá, ¿ok? Sino que ellos, al igual que Yeshua, ellos agarraron la Torá y le empezaron a dar la verdadera interpretación o la correcta interpretación para que nosotros podamos cumplir con dichos mandamientos. O sea, ellos no colocaron la Torá como una carga, sino, mira, lo que pasa es que está haciendo las cosas mal, lo está haciendo de forma legalista, no es así. Y empezaron y empezaron de alguna manera a explicarnos más abiertamente cómo se debían de cumplir estos mandamientos. Uno de los mandamientos de las instrucciones que nos dejaron los apóstoles, lo voy a leer aquí, 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por tanto, alentados los unos a los otros. Algo que es difícil para nosotros, hermanos, es estar arriba de las personas ayudándolas, alentando. O sea, no todos hacen esto. Y vean esto, tiene que ver esto con el mandamiento de amar a mi prójimo. ¿Qué creen ustedes? El que yo ayude a otros a alentarlos a que sigan de pie, a que sigan firmes. ¿Tiene que ver con ese mandamiento? Sí. Vean que, y es un mandamiento que se desprende de si yo ayudo a otros, ¿verdad? Alentarlo a que se mantenga firme, no desmayes, mira, Dios está contigo. O sea, si estoy pendiente ahí, hermano, créanme que estoy cumpliendo en parte con ese mandamiento. De que todo, ¿verdad? Se me quede grabado, porque yo sí quiero obedecer, yo sí quiero cumplir. Y no se me ha hecho fácil, créanme que no se me ha hecho fácil, pero estoy metido ahí. Ahora imagínense con la persona que no está metida de lleno en eso. O sea, fácilmente la palabra entra por un lado y se va por el otro. O se nos olvida lo que se nos dice. Hace tiempo les conté, que salió un hermano, la predica fue buenísima. ¿De qué hablaron? Fue buenísima. Ah, pero ¿de qué hablaron? No, pero fue buenísima. Ah, entonces, ¿pero de qué hablaron? Porque dicen que la predica fue buena, pero no les queda nada porque no hay un interés de cumplimiento, ¿sí me están entendiendo? Y aparte de eso, que no hay un conocimiento antes de. Bueno, por eso que nosotros tenemos que meternos en la palabra, leer bastante para tener un conocimiento antes de. Cuando vengan los hermanos aquí a predicar o a enseñar, nosotros vamos a entender todas las cosas que hemos leído. Créanme que es así. Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Yeshua. ¿Sí lo estamos viendo? ¿Cuál es la ley de Yeshua? Los mandamientos de la Torah, él es la Torah viviente, o sea, tenemos que entender eso. Entonces dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Otro mandamiento que, oye, yo estoy cargado de problemas, ya está metiéndome en los problemas de los demás. O sea, algo así como que, sí lo están viendo. O sea, con tantos problemas que tengo yo, vean, está metiéndome, o sea, ¿no? Pero resulta ser que es un mandamiento de la palabra, porque si yo quiero el bien para mi prójimo, yo tengo que ayudarlo también en su carga, en su problema, en su situación. Ahora imagínense que esto fuese mutuo. Yo los voy a ayudar a todos ustedes, pero ustedes también ayudan a todos. Entonces, no va a haber ninguna necesidad dentro de la asamblea, hermano. Porque todos nos ayudamos mutuamente, unos a otros, nos estamos ayudando constantemente. ¿Ok? Entonces, seguimos con otra instrucción aquí. Santiago 5:16. Dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros. Estos pecados, hermanos, o esto que está hablando aquí, no son los pecados para recibir perdón. Muchas veces son para nosotros recibir consejo o una ayuda de personas sabias, de personas entendidas. Por otro lado, nosotros, si bien aquí dice, confesados nuestros pecados los unos a los otros, tampoco vamos a buscar a cualquier persona para confesar nuestras faltas, ¿ok? Tenemos que ser sabios a la hora de escoger a la persona a quien le vamos a contar esto, a quién le voy a contar mi problema, a quién le voy a contar la situación que estoy pasando, que yo sé que estoy haciendo mal. Porque muchas veces se lo contamos al que no es y toda la congregación se entera, hasta los vecinos y todo el pueblo y hasta el país entero. ¿Sí me entiendes? Sí, porque a veces se vuelve chisme. Entonces tenemos que ser sabios en esto, mi amado. Dios ha establecido personas sabias en cuanto a esto, ¿ok? Y ha colocado personas sabias en cuanto al consejo y al conocimiento bíblico
que nosotros podemos acercarnos a estas personas para nosotros saber o conocer qué podemos hacer con lo que está sucediendo en mi vida, ¿ok? En este caso, los hermanos se han puesto a la orden, la familia pastoral se ha puesto a la orden para esto, hablando del esposo y la esposa, el pastor y su esposa, ¿verdad? En cuanto a esto, sabemos que somos personas muy entendidas, personas que conocen la Torá, personas que tienen bastante conocimiento y que sus consejos hasta el momento han sido buenos y han funcionado. Lo sabemos por los testimonios que se han dado. Pero también a veces no tenemos al hermano ahí a la mano, pero vamos a ver si me quiero desahogar con él, con quién me voy a desahogar, a quién le voy a contar mi situación. Tengamos mucho cuidado porque no todos vienen con buenas intenciones. Si bien te pueden escuchar, sus intenciones no son del todo buenas, ¿oyeron? Y muchas veces el consejo, si bien también el consejo se puede dar de buena intención, es un consejo fuera de la Biblia. ¿Sí lo estamos entendiendo? O sea, yo te puedo dar un consejo a ti, pero si no tengo conocimiento de la Torah, créame que el consejo lo más seguro es que no sea bueno. Pero cuando el consejo está basado en los mandamientos, en las instrucciones de la Torah, el consejo es bueno porque viene de parte de Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces decimos, y orar los unos por los otros para que seáis sanados. Aquí, bueno, es una oración por la sanidad, pero vamos a hablar aquí bueno, más abajo también habla de oración. Hermanos, qué difícil es para nosotros orar por nosotros mismos. Entonces, aquí entendemos que examinarnos un poquito. Muchos de nosotros ni siquiera oran. Y cuando oramos, oramos por mí mismo. Entonces, por aquí la palabra me dice que tengo que orar por los demás. En este caso, por la sanidad. Pero más abajo hay otra cita que tenemos que orar por todo, por toda la situación de nuestros hermanos. Pero a veces nos cuesta, o sea, presentarnos delante del Padre y hacer una oración, porque no vamos a caernos a mentiras. Y lo digo por mi persona, sin señalar a nadie. Lo digo por mi persona. A mí me cuesta, hermano, a veces sentarme a orar. Que estoy cansado, que tengo flojera, que tengo que hacer una diligencia, que no tengo tiempo, o sea, en fin, las excusas a veces sobran para tener un momento de 5, 10, 15 minutos, hermanos, de oración. Entonces, a veces nos cuesta. Entonces, si oramos poco por nosotros, o sea, por los demás mucho menos, pero es un mandamiento, es una instrucción que está ahí, no es un mandamiento de la Torah, pero se desprende de la Torah, ¿ok? O sea, eso viene de allá porque si nosotros cumplimos de todo, yo quiero lo mejor para mi hermano. No puedo estar ahí, bueno, pero puedo levantar mis manos y hacer una oración por ellos y que el Padre los ayude. ¿Sí o no? Estoy cumpliendo con el mandamiento. Todos estos versículos o todas estas citas están basadas en el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque cumpliendo este mandamiento se cumple toda la Torah, ¿ok? Entonces dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Efesios 6:18. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre. ¿En qué momento? Cuando quiero, cuando estoy de ánimo, cuando tengo algún problema. No, siempre, siempre, en todo tiempo, en todo momento. Hay un versículo también, una cita que dice, orar sin cesar, o sea, constantemente, constantemente, constantemente. Guiados por el Espíritu, o sea, vean esto, cuando somos guiados por el Espíritu, nosotros no vamos a orar por nuestros deleites, vamos a orar ¿qué? Por la voluntad de Dios, ¿ok? Por la voluntad del Padre. Por eso tenemos que ser guiados, cuando somos guiados por el Espíritu, hermano, nosotros vamos a saber qué pedir y cómo pedir, ¿ok? O sea, vamos a entender eso, sí, así es. No sabemos pedir, hermano. A veces pedimos porque, ay, me falta esto, quiero aquello. Entonces, no. Aprendamos a pedir y que el Espíritu nos guíe a la hora de que nosotros entablemos una oración. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Entonces, voy a orar por mí, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, solamente por el vínculo familiar, no, por todos. Entonces, voy a orar solamente por ustedes como comunidad. No, por todo el pueblo, por todo el pueblo, por Israel, por los elegidos entre las naciones, por los temerosos, por aquellos que son llamados, por aquellos que son escogidos, ¿ok? Por el cuerpo del Mesías en general. Entonces vamos a orar por todos. Ahora, en muchas iglesias, en muchas congregaciones, hay grupos de intercesión, hay otros que tienen grupos de oración, hay otros que dicen, no recuerdo cómo es que le llaman, son grupos que son para orar. Grupo de intercesión, grupo de oración, personas que oran. En esta asamblea hay un grupo también, pero resulta ser que siempre es el mismo grupito. Yo cuando estaba nuevo aquí, yo no entendía, bueno, yo sí entendía, pero como yo no estaba en el grupo, yo estaba ahí como que, bueno, yo sé lo que estaba pasando. Una vez que yo ingreso, ¿verdad? Me compro un chip, eso, ingreso en el grupo, que son los días martes, que se está realizando los días martes. De hecho, los días domingo también hay uno, en ese todavía no he participado. Que empecé a participar, me di cuenta que las mismas personas que oran semana tras semana son las mismas.
Y somos un cuerpo de como de 30 personas o más. O sea, no sé cuántas personas somos, pero siempre somos el mismo grupo. Entonces ya ahí vemos que hay una falla en cuanto a esa parte. No sé por qué razón no se conectan, no se meten en el grupo. De hecho, cuando esta semana que pasó nos fuimos a reunirnos y los hermanos mandaron la notificación por el grupo de WhatsApp, yo estoy seguro que muchos lo vieron y ni siquiera se dignaron a leerla. Cuando ya, bueno, sí, los motivos de oración, y ni siquiera lo leyeron, hermano. De eso estoy seguro. Entonces, si no lo leyeron, mucho menos van a orar. ¿Sí me entiende? Y ni siquiera, y muchos lo leyeron, pero ni siquiera se tomaron el tiempo para hacer por lo menos una pequeña oración. Me disculpan que le esté diciendo esto, pero es lo que yo he aprendido y lo que he visto a lo largo de mis 16 años en el Evangelio. Es un hábito que tenemos que formar eso, así mismo es. Sí. Entonces tenemos que enfatizarnos en esto, hermano, y seamos colaboradores de nosotros mismos, porque el que yo haga una oración por el pueblo de Dios, para que, o sea, yo soy parte del pueblo de Dios, ¿sí o no? Si yo pido bendición para el pueblo de Dios, no voy a ser bendecido yo mismo. Si yo pido sanidad por el pueblo de Dios, no voy a ser sano yo. ¿Sí lo está viendo? Entonces, esto nos beneficia a todos mutuamente. ¿Y qué sucede? Si nos ponemos de acuerdo todos en hacer una misma oración, créanme que el Padre, oye, mira, ahí están todos ellos pidiendo por un punto en específico, vamos a responderle, porque las peticiones no están ni fuera del marco de la Torah, ni son para nuestros deleites. Es para nuestro bienestar en lo que es la creencia, para seguir de pie, para seguir firmes en este camino. Y para adquirir sanidad, que muchas veces en nuestras dolencias, hermanos, se nos hace difícil el congregarnos, se nos hace difícil el estar como es que velando todo el tiempo. Nuestras dolencias, nuestras enfermedades son una de las causas que primero somos probados por el Eterno en este punto, pero también son ataques, ¿verdad?, que vienen a nuestras vidas de alguna forma para que nosotros reneguemos de Dios. Vean lo que le pasó a Job. Job nunca renegó y él sabía, bueno, si esto me vino, bueno, no sé por qué me vino, pero yo no voy a renegar de Dios. O sea, yo siempre me mantengo firme en esto. Entonces nosotros tenemos que orar por sanidad y que seamos sabios en esto, hermano, en el sentido de que si vienen enfermedades, estemos atentos de que la enfermedad no es para que yo me aleje ni para renegarle de Dios, sino estoy siendo probado o de pronto son consecuencias de mi vida antigua, ¿ok? A mi hermana. Todo tiene un porqué y un para qué. Y un eso, sí mismo. Claro, y vamos a entender que todo es para nuestro bien. Algo que nos ha pasado, yo estoy seguro que a todos nos ha pasado que en un momento de dificultad, de aflicción, nosotros vamos a la oración y cuando estamos orando que nos derramamos delante de Dios, no sé si viene a ustedes una calma. Y el problema como que, el problema no se quita, pero te alivia. O sea, el tu orar, el tu presentarte en ese momento, se viene como una paz a tu vida que por más que el problema esté todavía presente, o sea, no te angustias. ¿No les ha pasado? O sea, me meto en oración y el problema como que, bueno, sí, ya no se acabó, pero siento una paz que viene de parte de Dios, porque me desahogué con Él y le puse mi problema o mi situación en sus manos. Entonces, él trae como que esa confianza a nosotros, que bueno, yo sé que tú vas a resolver, yo sé que tú me vas a dar respuesta más adelante y me vas a hacer entender el por qué y el para qué, ¿ok? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Dios está dispuesto a escuchar tu oración, mi amado. Dios está dispuesto a escuchar tu petición, pero es necesario, hay una cláusula ahí, o sea, yo te escucho, pero primero tienes que escucharme tú a mí, o sea, a Dios. O sea, Él te da una serie de instrucciones. Si tú quieres que te vaya bien, cumple con esto. Si tú quieres que no haya enfermedad, ve las normas de sanidad que hay en la palabra. O sea, no vas a comer cerdo, empezando por ahí, por la alimentación. Entonces, hay cuidados en la Torah que si nosotros cumplimos con esto, hermano, la enfermedad no nos va a llegar, no va a llegar la escasez. ¿Sí me entiendes? Porque al cumplir con la Torah, automáticamente viene bendiciones a nosotros, pero nosotros queremos adquirir bendiciones sin cumplir con los preceptos establecidos en el pacto. Entonces, el pacto tiene regla para todos, hermano, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida conyugal, para nuestra vida en cuanto a la salud, para nuestra vida económica, para la vida en cuanto a la relación con nuestros hijos, para la vida en cuanto a la relación con nuestros hermanos, con el prójimo, con nuestros padres. Para todo hay una instrucción en la Torah. Y si cumplimos con esas instrucciones, hermano, créanme que nuestra vida, el único personaje que yo en la Biblia que cumplió con esos mandamientos, que leyó la ley y le vino calamidades a su vida fue Job. Del resto, ninguno. Del resto, todos fallaron por lo menos en algún punto. Y les vino consecuencia por la falta que hicieron. Pero el único que yo sé hasta el momento fue Job.
Del resto, ninguno. Y créanme que si a nosotros viene una prueba ¿cómo es que? Sin que nosotros podamos soportar la prueba, no nos va a alcanzar. ¿Sí me entiendes? Porque muchas veces, vean lo que le pidió el adversario por Pedro. Él quería zarandear a Pedro, pero yo sé que, y Jesús se lo dijo, mira, el adversario me pidió que te diera permiso para zarandearte, pero yo estoy seguro, yo no oro, no, estoy orando, no porque no sea zarandeado, porque es necesario, sino para que puedas soportar lo que te viene. ¿Sí me entiendes? Pero yo estoy seguro que Dios le puso un límite al adversario. Bueno, puedes hacer todo esto, pero esto no. Así como se lo puso a Job. Puedes hacer, quítale todo, pero no le toques su vida. Sí lo estamos viendo. O sea, Dios sabe hasta dónde o hasta qué punto nosotros podemos alcanzar o podemos soportar en cuanto a las pruebas. Pero si nosotros cumplimos con los mandamientos, créanme que puede venir cualquier prueba a nuestra vida, hermano, nosotros vamos a tener paz en nuestras vidas, vamos a tener gozo, porque estamos confiando en que Él va a cumplir con la parte que le corresponde del contrato. Pero para que Él cumpla con su contrato, yo tengo que cumplir también con mi parte. Ciertamente no puede ser que viene, tu palabra dice que lo he visto, tu palabra dice que tú me vas a bendecir si yo sigo tus caminos. Ah, pero estás siguiendo los caminos, estás cumpliendo con los mandamientos que están establecidos. Sí, yo cumplo. Ajá, demuéstralo, demostrémoslo. Entonces vemos personas exigiéndole, ni siquiera pidiendo, exigiéndole de una manera que se ponen a Dios como que si fuese un amuleto, como que si fuese tú tienes que darme, tú tienes que bendecirme, tú tienes que hacer, y te ordeno, y te mando. O sea, ya va. Primero, no estás cumpliendo con los mandamientos, y segundo, no es la forma de pedirle al Padre. No es la manera ni es la, y muchas veces ni siquiera cumplimos con las condiciones de acercarnos a Él, imagínense ustedes. Y aún así nos atrevemos, entonces vamos a cumplir primero con estas condiciones para después poder acercarnos. En el libro de Esther hay una historia, ¿verdad? Que ella tuvo, cuando ella iba a orar por el pueblo, ella tuvo que presentarse delante del rey, pero ella siguió una regla o una serie de reglas que rompió una de ellas, pero primero se fue a las manos del Eterno. Ella oró, el Eterno escuchó su oración y cuando ella se presentó, que no podía presentarse, el Padre le dio gracia a ella. ¿Sí me están entendiendo? Entonces ella pudo entrar delante del rey y el rey le concedió la petición en este caso. Pero ¿por qué la oración de Estel fue escuchada? ¿Será que Estel era una mujer desobediente? ¿Será que Estel era una mujer malcriada? ¿Será que Estel era una mujer que andaba haciendo lo que le da la gana? No, ella era temerosa de Dios y en ese temor era cumplidora de la Torah. Ella fue enseñada por su primo, tío, por su tío que también era un hombre temeroso de Dios. Entonces, y en ese temor, o sea, vean que ella fue criada de manera correcta por su tío. Su tío era prácticamente el padre de ella. Entonces, y aquí también entra lo que es los muchachos con nosotros. Nosotros como autoridad tenemos que tratar de enseñar a nuestros hijos a que sean como un Esther, ¿sí? A que nuestros hijos sean como un Isaac, que nuestros hijos sean como estas personas que de alguna manera honraron al Eterno, que sean como un José, como un Daniel, como un Isaías, como un Elías. O sea, personas que verdaderamente tenían temor del Eterno y cumplían con sus preceptos. Y cumplieron con su misión y con su llamado. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, sopórtense unos a otros en amor. Mano, triste las cosas que se ven en cuanto a este versículo, hablando de lo que es el incumplimiento. Yo he visto personas que se odian dentro de la congregación. Aquí hasta el momento no he visto nada de esto, pero si hay algo por ahí escondido, examínese, colóquelo delante del Padre y busque la manera de sacar eso afuera. Y bueno, que ahí tenemos a nuestros líderes, ¿verdad? Que ellos están dispuestos a ayudarnos en todo esto. Porque si una cosa que me he dado cuenta es que ellos quieren la unidad del cuerpo del Mesías aquí adentro, por lo menos aquí adentro. Me he dado cuenta de eso. Entonces, tenemos a estos líderes que ellos están dispuestos a ayudarnos en todo esto. Si le da pena, bueno, ahí a solas, escondidas, ellos no van a divulgar nada de esto. Ellos son muy entendidos y muy sabios en este sentido. Y dice, con toda humildad y mansedumbre y con paciencia. Entonces, no somos humildes, no tenemos mansedumbre y mucho menos paciencia para estar soportando a los demás. Entonces, tenemos que trabajar en esto, mis amados. Como cuerpo del Mesías tenemos que trabajar estos puntos en nuestras vidas. Porque como les digo, yo ahorita los soporto a todos, fino. Y todos con ustedes,
soy humilde, pero ay, hágame cualquier cosita que me haga molestar para ver si verdaderamente cumplo con este mandamiento, con esta instrucción. O sea, muchas veces nos presentan situaciones para ser probados y no pasamos la prueba. Entonces es necesario ser probados y aprobados por Dios. ¿Sí? O sea, porque somos probados, pero muchas veces no pasamos la prueba. Somos reprobados. Entonces tenemos que ser probados y aprobados por Dios. Entonces, continuamos aquí. Y este es uno de los mandamientos que más difícilmente se cumple dentro de las congregaciones, de las asambleas, de las comunidades. Santiago 4:2, Santiago 4:11, ya saben por dónde ven. Cuando hablamos de Santiago, ya nosotros sabemos que hablamos de la lengua, de la chonjará, de la mala lengua y todo esto. Entonces vean este mandamiento: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Es uno de los mandamientos o una de las instrucciones que más tienden a ¿cómo es que incumplirse en nuestras vidas, hermano? En algún momento, pues, sí, en algún momento de nuestras vidas, por lo menos en un pequeño instante hemos hablado mal de alguien. Yo estoy seguro que sí, y no podemos decir que no. Se lo digo por mi persona, hermano. ¿Cuántas veces? Y a veces ni siquiera es que yo quiero hablar mal, sino que llega una persona y me dice, no, ¿viste lo que pasó? Y entonces uno que, sí, ¿verdad? Y uno cae en el juego, así como que, porque es algo sumiso. Entonces muchas veces no soy yo que quiero hablar, porque créanme que me cuido de esto, pero sutilmente caigo en la trampa y termino hablando mal de otro porque llegó otro hablándome mal del otro y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y créanme, hermano, la chonjara, la mala lengua, es un veneno que se expande muchas veces rápido y muchas veces lento, pero el final, sea rápido o sea lento, es la muerte, porque todo veneno mata. Y la chonjara es un veneno que mata, hermano. He visto congregaciones divididas, he visto congregaciones destruidas del todo. Créame, y no solamente relaciones hablando de comunidades, sino también de matrimonios, hermano. Esposas hablando mal de los esposos y esposos hablando mal de las esposas. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en ese matrimonio? Tarde o temprano va a morir. Tarde o temprano se va a acabar. Parece mentira, pero muchas veces las relaciones se nos acaban o las relaciones se mueren por la mala lengua que tenemos muchos de nosotros. Parece mentira, pero el hablar mal de otro mata. Es un veneno que poco a poco destruye. Sí, y nosotros, bueno, y estamos hechos para hablar mal y para malinterpretar, bueno, cualquier cosa, porque también pasa eso. A veces hablamos mal porque malinterpretamos sin saber cuál es la causa del por qué. O sea, no que dijo, pero amá, ¿por qué lo dijo? Muchas veces somos nosotros los causantes y no nos damos cuenta. Pero tenemos que ver qué hice yo para que la persona esté hablando de mí, qué hice yo para que esta persona me esté señalando, para que esté divulgando, sea lo que esté divulgando acerca de cualquier chisme que se pueda presentar. Muchas veces somos culpables de que otros hablen. Entonces, tenemos que cuidarnos de esto. El que habla mal de su hermano, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Imagínate, está rompiendo con toda la Torá. Si lo estamos viendo, está incumpliendo con toda la ley. Y entonces, ¿qué va a pasar? Miren, algo que sucede, está bien, el hermano está fallando, mira, ese hermano yo lo vi con otra mujer que no era su esposa, y yo lo vi, ese hermano es un fornicario, es un adúltero, pero resulta ser que tú eres un ladrón. Entonces, si yo juzgo al hermano por un mandamiento de la ley, van a venir 1000 mandamientos de la ley a acusarme a mí. Es así, hermano. Entonces, son 613 mandamientos, no son 1000, de los cuales muchos nos corresponden a nosotros, otros no, porque hay mandamientos para mujeres, para hombres, para sacerdotes, para líderes, para hijos, para padres. O sea, hay mandamientos diferentes. Pero créanme que si yo señalo a uno por un mandamiento, la Torah me va a señalar a mí por muchos mandamientos. ¿Qué dijo Yeshua cuando le llevaron a la mujer adúltera? Que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Que sea justo, bueno, que juzgue a los demás. Pero si no eres justo, si tú sabes que estás fallando en algo, no digas nada, silencio. Más bien ayuda a los otros a levantarse. Ayuda al hermano, mira, hermano, lo llama aparte, mira, hermano, vi que estás haciendo esto mal. Y aconséjalo, o vamos a buscar un consejero para ver cómo resolvemos, en vez de ponerte a hablar con el que está al lado, con el que está atrás, o esperar salir de la congregación para hablar allá afuera.
porque muchas veces sucede esto. Y créame que, hermano, es triste ver cómo congregaciones y cómo hermanos que han tenido relaciones en el sentido de que una hermandad que no, yo te amo, mi hermano, y terminan después sin hablarse. Y a veces están en la misma congregación, yo no le hablo a ese hermano. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Sí me entiende? Hasta el momento, se los digo, no he visto esto aquí, pero si hay algo aquí, examinémonos. Y si tienen algo contra mí, díganmelo de frente, mi hermano. Llámeme ya para hermano, mira, o sea, no me gustó esto. Y yo, ¿cómo les digo? Creo que tengo la capacidad de parte del Eterno en cuanto a la sabiduría y el entendimiento para saber sobrellevar esta situación. En caso de que tengan algo. El Padre nos da sabiduría, hermano, para nosotros saber mediar en estas cosas, ¿ok? Y para nosotros poder salir ilesos, tanto la persona afectada como mi persona o viceversa, tanto la otra persona como la persona que puedo ser la afectada yo, pues. Y dice, pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella, ¿ok? Entonces tenemos que saber y entender, ¿verdad? Que la lengua es un antídoto que mata, hermano. Perdón, es un veneno que mata. Y existen dos antídotos, o existen dos métodos de paralizar un veneno. El primer, si vamos a poner un ejemplo, una persona es picada en un pie por un animal venenoso, tiene dos formas de evitar que el veneno se corra por todo el cuerpo. La primera es conseguir un antídoto. La palabra la tenemos. Para nosotros dentro de la congregación, dentro de la asamblea, la palabra es el antídoto, ¿ok? Con la Torah, con la palabra, nosotros podemos calmar cualquier cosa que se presente dentro de la congregación en cuanto a este veneno o lo que es la chonjara. Hablando, cómo es que expresando la palabra, buscando los consejos, los mandamientos, para nosotros saber sobrellevar todo esto. Pero hay otra forma de que el cuerpo o que ese veneno no se disperse por todo el cuerpo. ¿Saben cuál es? Cortar el miembro afectado. Y es lo más fuerte, hermano. Hablando en el sentido de la congregación de la iglesia, créanme que lo he visto, personas que son cortadas de una comunidad, del mismo pueblo de Israel, de hecho se ve, que son cortadas, son echadas afuera, son fuera del campamento, la alejan, simplemente porque andan en malos caminos, simplemente porque están haciendo las cosas mal, y esto tiene que ver con lo que es la paracha de la zara o de la lepra, tiene que ver con esto, ¿ok? O sea, no solamente es la chonjara, sino de otros tipos de pecados. Entonces, ¿quieres cortar con un veneno? Bueno, o agarras el antídoto que es la Torah o simplemente vas a ser cortado, no por nosotros, porque el Padre se encarga de hacer esto, mis amados. Muchas veces no queremos hacer las cosas apresuradas, pero créanme que yo he visto personas que llegan con este veneno dentro de la congregación y de repente tú lo ves que están afuera, totalmente dispersas, no quieren nada con Dios, no quieren nada con la palabra, no quieren nada con los hermanos, y resulta ser que fue porque esta persona fue cortada por el Eterno, tanto que tú le hablas de la palabra y ya la palabra no hace ningún efecto en ellos, porque están muertos espiritualmente. O sea, el veneno se quedó en ellos solamente. Y es triste, mis amados, ¿ya? Entonces, que no seamos de estas personas que traen veneno al cuerpo del Mesías, a la congregación y mucho menos a la asamblea. Seamos unidos, amémonos unos a otros, tratemos de ser más comprensivos, tratemos de ser más pacientes entre nosotros. Y así como Moisés, que le dio estos mandamientos, hermano, muchas veces a nuestras vidas vienen mandamientos, vienen enseñanzas que tienen que ver o que no tienen que ver directamente con la Torah, pero que son desprendidos de la Torah, como en este caso de estas instrucciones que dan los apóstoles aquí. Muchas veces llegan los hermanos, hablando de nuestros líderes, y nos dan unas instrucciones específicas. Mira, no hagas esto, mira, que no están en la Torah, pero resulta ser que su conocimiento les hace entender y saber que es el mejor consejo para esa situación. Y si bien no está en la Torah específico, sale del conocimiento de la Torah. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces nosotros tenemos que tener discernimiento para saber si es Dios quien nos está hablando, si es Dios el que nos está dando un consejo, o si es la persona, o simplemente no me conviene el consejo. Le voy a poner un ejemplo aquí pequeñito. Yo antes de casarme, la mamá de la muchacha me dijo, no te cases con ella. Imagínense ustedes, ¿era Dios hablándome, sí o no? Sí lo estamos viendo. ¿Y cómo terminó ese matrimonio, hermano? Malísimo. Bueno, aquí está Josne, bueno.
Eso no lo sabía él, pero la mamá de la muchacha me dijo, no te cases con ella, Nesme. O sea, si eso no era Dios hablando, no sé qué, o sea, cuando su propia mamá dice eso, ¿sí me entiende? O sea, ella quiere lo mejor para su hija, pero también, ¿sabe? Ella viendo quién era su hija me aconsejó a mí, pero yo sé que eso vino de parte de Dios. Y yo en mi terquedad, me fui y me casé con la muchacha. Y vean todo lo que sucedió en mi vida, hermano. O sea, bueno, apareció yo, pues. Pero sí, no era necesario eso. O sea, eso era necesario. Y tú, Edo, sí, todo lo que Dios permite obra para bien. Pero hasta el día de hoy, hermano, ya tengo 9 años sufriendo consecuencias de hay proceso que Dios permite. Que somos nosotros los que buscamos esto. Tú en medio de Sí, claro, eso. Entonces no nos queda de otra que sufrir las consecuencias. Pero aún así, en medio de todo esto, todo obra para bien. Y Dios va a sacar de esto malo, va a sacar algo bueno. Porque se los digo, mi amado, a pesar de que ella me había aconsejado esto, por medio de esta mujer fue que yo llegué al Evangelio. Oyeron, fue el instrumento que Dios usó para yo escuchar de la palabra. Entonces, vean esto, porque ella llegó y entonces, en el momento que nosotros nos separamos, que ya no habíamos separado, ella llegó y vamos a reconciliarnos, vamos, y te llevo a la iglesia y vamos con Dios, y Dios va a hacer la obra en nosotros, y yo no conocía a Dios. Entonces, ella me llevó y nosotros nos reconciliamos y en ese momento fue que nos casamos. Pero ya ella venía con unos antecedentes que la mamá ya me dijo, no te cases con ella. Resulta ser que, bueno, que ella en su caminar con Dios no tuvo ese cambio, pues, no avanzó. Pero gracias a, fue el instrumento que Dios usó para yo llegar a conocer las buenas. Aunque si no hubiese sido ella, hubiese sido de otro modo, porque si Dios tiene un propósito conmigo, de alguna manera me iba a hacer llegar. Claro. Pero en este caso no me puedo quejar del todo porque salió algo bueno de ahí, ¿sí o no? Entonces, salió algo bueno. Aquí estoy para la gloria de nuestro Padre enseñando. Y está yo, y está la hija mía también, que bueno, con ella es un poquito más fuerte la cuestión. Bueno, vamos a hacer una oración, hermano, para terminar con esta enseñanza y espero que hayamos entendido un poco el mensaje. Hay instrucciones que tenemos que cumplir para que el pacto que hicimos con Dios sea válido en nosotros, ¿ok? Si nosotros queremos exigirle a Dios, cumplamos nosotros con nuestra parte del pacto, amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en este momento. Estamos aquí delante de ti reconociendo que no hemos sido del todo cumplidores de tus normas, Padre. Ayúdanos a cumplir con tus mandamientos, con tus instrucciones. Perdónanos, Padre, si hemos incumplido en algunas instrucciones de tu Torá, en algunos mandamientos. Sé tú guiándonos en todo tiempo y en todo momento. Habla a nuestras vidas por medio de estas instrucciones que están plasmadas en tu palabra y que en todo tiempo la palabra sea edificada en nuestros corazones, Padre. Límpianos cada día, quita de nosotros aquello que impida servirte a ti, quita de nosotros aquello que de alguna manera nos corrompen o nos llevan a incumplir con tu palabra. Ayúdanos también, Padre, a que el día de mañana podamos ser testimonios para ti, que podamos dar el buen ejemplo, que podamos anunciar las buenas nuevas de salvación y que muchos puedan llegar por medio de nuestro testimonio, Padre. Ayúdanos en todo tiempo y que nosotros podamos ser siervos tuyos, que podamos ser esas personas que cuando los demás nos vean puedan decir, este verdaderamente es un hijo de Dios. Queremos identificarnos, Padre, contigo, queremos servirte de todo corazón y nuevamente hacemos un pacto, o renovamos el pacto que una vez hicimos, Padre. El día de hoy, con esta porción, con esta parachá, con esta enseñanza, así como el pueblo en aquel tiempo lo dijo por 3 ocasiones, hoy nosotros lo decimos por una vez más. Sí, Padre, me comprometo contigo a obedecerte y a cumplir con tus mandamientos. Que tu espíritu nos guíe en todo tiempo y que podamos reflejar el fruto del Padre. Ayúdanos con nuestros hijos, que podamos ser un buen ejemplo para ellos y que ellos puedan caminar según tu Torá, que ellos puedan caminar en santidad,
que ellos se puedan mantener puros delante de ti, Padre. Ayúdanos a ser buenos ejemplos para que ellos puedan mantenerse firmes en todo tiempo. Coloca, Padre, en nosotros personas comprometidas, personas que verdaderamente quieran escuchar y obedecer tu palabra. Y ayúdanos a nosotros también a ser hombres y mujeres comprometidos, a obedecer y a escuchar tus instrucciones. Danos, Padre, la sabiduría y el entendimiento para entender con sabiduría qué es lo que quieres para nuestras vidas. Danos el discernimiento, Padre, para poder reconocer tu voz en el momento que nos hablas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua. Ahora nos dirigimos a nuestros hogares, así como guardaste nuestra salida, guarda también nuestra entrada, y que podamos llegar en bendición a nuestros hogares, que podamos salir de aquí en shalom, y que nuestro hombre espiritual se renueve día a día en tu palabra, Padre. Bendito seas tú por todas las cosas, por todas las generaciones, en el nombre de Yeshua. Amén.